Bienvenidos a nuestro seminario de planes de pensiones, que como saben todos ustedes lo hacemos siempre en la recta final del año porque creemos que es un vehículo de ahorro muy importante, que hay que conocer muy bien y que sobre todo hay que gestionarlo muy bien. Y lo hacemos de la mano de la gestora Dunas Capital, como hacemos otros años, porque para nosotros es la mejor gestora que existe en nuestro país de planes de pensiones. Ahora lo vamos a ver para aquellos ahorradores que buscan preservar capital, tener una buena rentabilidad y no tener sobresaltos. Por tanto, lo primero que voy a hacer es dar la bienvenida a Borja Fernández Galiano, es el director comercial de Dunas Capital. Por tanto, Borja, bienvenido. ¿Qué tal, María Jesús? Muchísimas gracias. Encantado de estar en esta casa otra vez y sobre todo gracias por los cumplidos. Es que son muy merecidos, ¿verdad? Bueno, la verdad que no nos está yendo bien. Es verdad que la competencia en planes de pensiones es menor que la que podemos vivir en otros vehículos y por tanto hay que hacerlo bien como lo hacemos nosotros, pues siempre he destacado mucho más, pero bueno, estamos teniendo un buen recorrido, una buena trayectoria. Que sepan que vamos a hacer dos partes. Vamos a hacer la primera con Borja para revisar la fiscalidad, la importancia de los planes de pensiones y una serie de cosas que yo voy a preguntarles. Y luego vamos a hacer una segunda parte en la que el director de inversiones, Alfonso Benito, va de la mano de Cristian, van a revisar cómo se están gestionando estos planes de pensiones para que vean la rentabilidad que se está obteniendo, dónde está la consistencia y qué esperan que suceda también para el año próximo. Por tanto, que sepan que esto es lo que vamos a hacer en los próximos 30-35 minutos aproximadamente. Así que volvemos tú y yo otra vez, Borja. Lo primero, ¿tenemos alguna buena noticia en los planes de pensiones con la fiscalidad? Porque tenemos que recordar que en los planes de pensiones la fiscalidad siempre fue muy importante durante años, de hecho, las aportaciones que se podían hacer eran cantidades que llegamos incluso a tener más de 12.000 euros de aportación de forma individual, cosa que ahora no es así, ¿verdad, Borja? Desgraciadamente. Sí, efectivamente. Me temo que no tenemos muy buenas noticias, María Jesús. Por un lado, el límite no se ha ampliado, sigue estancado en esos 1.500 euros con la rebaja que hicieron el gobierno actual hace un par de años ya, y encima ahora nos hemos enterado de que a partir del año 2025 se puede rescatar aquellas aportaciones que tienen una antigüedad mayor de 10 años, con lo cual ya no es solo que no te den ese beneficio fiscal, sino que encima el producto se puede ver gravemente penalizado por esos rescates masivos que nosotros pensamos que va a haber, ¿no? Y luego, añadido, tienes el tema de las EPSVs, ¿no? Que aquí estamos compitiendo, yo creo que en desigualdad de condiciones. Recordar que las EPSVs tienen una fiscalidad superior a los planes de pensiones, que pueden desgravarse hasta esos 8.000 euros, y por tanto lo que estás haciendo es una especie de competencia desleal entre productos y haciendo que los inversores o los ahorradores en este caso no tengan las mismas oportunidades dependiendo de la comunidad autónoma. Sí, porque las EPSVs no son para todo territorio nacional. Correcto. Es decir, solo está autorizado en algunas comunidades autónomas como el País Vasco, quiero recordar, ¿no? Correcto, exacto. Eso solo tiene que ser una sociedad, una persona jurídica radicada en territorio foral del País Vasco en el que se puede... Y los contribuyentes, y los partícipes tienen que ser personas que residen en el País Vasco. Esas personas pueden desgravarse 8.000 euros como hacíamos en todo territorio nacional antes, pero las rebajas serán aplicado, por tanto, pues lo que decimos, ¿no? Que ya de por sí... Por tanto, en términos de fiscalidad no hay muy buenas noticias, seguimos estancados en estos 1.500 euros, como decía, el rescate que están proponiendo, pues yo creo que perjudica aún más el producto. Pero la buena noticia, o por lo menos lo que queremos transmitir nosotros hoy aquí, es que más allá de los beneficios fiscales hay que seguir apostando por el producto, porque ahorrar es capital, es cada vez más importante, y más teniendo en cuenta pues todo lo que estamos viendo de inversión de la pirámide poblacional, del sistema de pensiones que parece que no va a aguantar mucho más tiempo, y la necesidad que tenemos nosotros como ahorradores de tener una bolsa para poder vivir cuando nos jubilemos. Por tanto, como bien dices, que aunque sean 1.500 euros, exacto, todo lo que se pueda arañar de impuestos hay que hacerlo, porque además sabemos que vamos a aumentos de la fiscalidad en los próximos años. Por tanto, sí, lo que tú decías del año 25 ya veremos, porque el daño fiscal que puede causar en muchos patrimonios, y ya lo contaremos mañana cuando hagamos el año que viene, el seminario del año 24 para el 25, lo actualizaremos, porque cuidado con eso, que puede ser una trampa envenenada para algunas personas que se encuentren con una fiscalidad que les haga un daño importante. Totalmente. Por tanto, será un tema muy a tener muy en cuenta, que no va a ser para todos, y cuidado cómo, si se termina de culminar, ya veremos en el año 25 cómo se puede, a quién le puede interesar y de qué manera y cómo manejar esos rescates, que los rescates siempre son una trampa envenenada, porque no hay que olvidar que son rendimientos del trabajo que van directamente a la base imponible, que se suman al resto de rendimientos de trabajo que se pueda tener. En conclusión, que habrá que mirarlo con mucho detenimiento, y ahora lo importante es, uno, aprovechar la fiscalidad que nos dejen, la que tengamos, aunque no sea mucha, y dos, sobre todo,
algo muy importante que hay es que hay muchas personas con planes de pensiones desde hace muchos años que en la planificación patrimonial ha sido que aunque se hayan jubilado, incluso se han mantenido porque no compensa sacarlo, es mejor que lo dejen para sus herederos por temas fiscales, por todo tipo de razones financieras y demás, es decir, en esa planificación lo dejan, pero es fundamental no olvidarse de que los planes de pensiones que no se hayan rescatado porque no se pueda o porque no se debe, aunque se esté jubilado, insisto, y esto lo repito mucho, porque una jubilación no significa obligatoriamente tener que sacar un plan de pensiones, sino que hay que analizar si se debe, si no, y qué impacto fiscal tiene. Pero aquellos que no lo hayan sacado, hay un tema muy importante y es gestionarlo correctamente, ¿no? Que no se olviden, es decir, como, bueno, esto está aquí, como si no genera nada o como si se lo come la inflación. No. Ningún euro esté en el vehículo en el que esté, se puede tener ocioso o no, que no esté bien invertido o que no esté bien gestionado, ¿verdad, Borja? Totalmente de acuerdo, María Jesús. Incidiendo un poco en el tema de la fiscalidad, como decía María Jesús, los 1.500 euros está muy bien porque te los deduces fiscalmente, pero no hay que quedarse ahí, hay que aportar todo lo que se pueda porque hay que tener en cuenta que cuando uno se jubile y que la esperanza de vida en España va increciendo, somos el país con la segunda mejor esperanza de vida de toda Europa y somos de los que menos contribuimos al sistema, que quiere decir que cuanto uno más contribuya, más seguro va a estar de que va a tener una jubilación o unos últimos años de su vida pues más importantes, ¿no? Pero aquí lo que es absolutamente capital es la gestión. María Jesús, estoy absolutamente de acuerdo porque creemos nosotros desde Dunas Capital que la gestión de los planes de pensiones y los fondos de pensiones en España está bastante denostada. Esto tiene muchas razones. Primero, la falta de competencia. Así como en el producto fondos de inversión tienes la competencia de todas las gestoras internacionales que vienen a comercializar productos gestionados en todas las partes del mundo. Planes de pensiones, al ser un vehículo español, está circunscrito a las gestoras españolas y por tanto estas gestoras españolas, como la tarta es mucho más pequeña, tienen menos interés en comercializarlo y tienen menos interés en hacer una gestión más eficiente. Ponen a sus mejores equipos a cargo de productos que sean más globales o que y más rentables para la entidad al final, porque por volumen, esto es un tema de volumen. Exacto. Y dejan, como nosotros decimos en Dunas Capital, y con todo el respeto del mundo a los becarios, pero dejan al becario gestionando el fondo de pensiones. Esto es un desastre, porque al final tú estás poniendo tu jubilación, el dinero que te va a servir a ti para tener una vejez honrada y poder sobrevivir en manos de alguien que no es precisamente el mejor profesional de esa entidad. Entonces, esto es muy importante que vigilemos la rentabilidad de los planes de pensiones, igual que hacemos con la rentabilidad de las acciones o los fondos de inversión. Es decir, no se puede tener ahí, abandonarlo y mirarlo una vez cada 5 años a ver cómo ha evolucionado, porque la diferencia entre una rentabilidad positiva y una rentabilidad negativa puede suponer tener una vida decente. Económicamente hablando, ¿verdad? Con más desahogo o no. Exacto. Es el concepto de ahorro e inversión. O sea, tú la inversión puedes, pues el día de mañana, pues vendes, rescatas, pero el ahorro es lo que te va a permitir tener una jubilación decente. Y por tanto, yo creo que estos vehículos hay que mirarlos muy de cerca, asegurarse de que la gestión es profesional, de que están haciendo una gestión adecuada al riesgo que uno quiere asumir y prestarles mucha atención. Hay que recordar que si uno no está contento con su plan de pensiones, se puede traspasar. O sea, no hay por qué quedarse en el banco porque me haya dado una bonificación o porque me haya regalado una batería de cocina, que es el error que hemos cometido mucho en este país, ¿no? Oye, como me han bonificado el traslado al fondo de pensiones con un 7%... Sí, la trampa envenenada de las bonificaciones de final de año. Cuidado con eso también. Aquí porque si no tengo que devolver por el 7%. Traspaso que lo llevo, exacto, si lo llevo, cuidado con ese, cuidado con eso. Es que la diferencia entre repagarle al banco el 5% de bonificación o tener un producto que me da un 15% o un menos 15%, es que es abismal. Entonces yo prefiero repagarle al banco la bonificación si he caído en la trampa a tener un vehículo que está sistemáticamente dándome rendimiento negativo cuando que tengo otras alternativas en el mercado que me están dando una desde luego que el cambiar de plan de pensiones de la gestión de una entidad a otra no sea por las promociones de fin de año, porque eso ya es una trampa envenenada en sí misma que va a terminar costando más de un disgusto y desde luego va a terminar costando dinero a quien lo hace, porque esto es sistemáticamente así, con lo cual ya está calculado. Así que los cambios se tienen que hacer de unas entidades a otras por mejorar la gestión y por buscar una gestión adecuada al perfil de riesgo de cada inversor y de sus preferencias. Ahí cuéntanos ahora ya, Borja, para qué perfiles y qué vehículos tenéis en planes de pensiones para que los inversores vean. Muy bien, pues mira, nosotros tenemos dos perfiles fundamentalmente, un perfil que le llamamos equilibrado y otro perfil que le llamamos flexible, que replican las estrategias que gestionamos con éxito en nuestra gama de fondos de inversión. Y son fondos de retorno absoluto que lo que tratan es de preservar el capital, es decir, cuando el mercado sube, nosotros lógicamente trataremos de
participar de esa apreciación del capital, pero lo que más nos importa es que cuando el mercado cae nosotros preservar el capital de nuestros clientes. Y esto es algo que también quiero aprovechar aquí para desmitificar, que hay mucha gente que piensa que cuanto menos años tiene, más tiene que invertir en renta variable. Yo siempre digo, oiga, fenomenal, sí, tienes más tiempo para recuperar la inversión, pero invertir en un producto que te cae un 60% te lleva un montonazo de años de recuperar ese 60%. Mientras que si uno invierte en un producto más conservador que le dé el 3, 4 o el 5% al año, aunque solo sea por las aportaciones sucesivas que va haciendo anualmente más el interés compuesto, ya vas a tener una rentabilidad enormemente atractiva en el largo plazo, como para tener que jugártela a invertir en renta variable, sufrir una caída de mercado del 40 al 50% y tardar 15 años en recuperarlo, ¿no? Entonces, nosotros lo que proponemos es un producto que es muy patrimonialista, muy con sentido ahorrativo, es decir, donde un inversor o un ahorrador pone un dinerillo ahí, nosotros nos preocupamos de que este ahorrador no pierda nada de capital, no pierda capacidad productiva para el día de mañana, y a partir de ahí le damos una apreciación que consideramos que es para batir la inflación, el Euribor y un poquito más, pero que le permita ir construyendo una base para que el día de mañana, cuando se jubile, tenga su ahorro consolidado y que haya crecido, que haya superado la inflación, que a fin de cuentas es de lo que se trata, eso es lo que sabéis hacer y eso es lo que venís demostrando desde hace muchos años. Correcto. Muy bien, Borja, pues si te parece, iba a preguntarte por las rentabilidades, pero eso se lo vamos a dejar al equipo de gestión, se lo vamos a dejar eso, le vamos a dejar ya que son ellos los que gestionan, que saquen pecho. Exacto, que venga Alfonso, dado que es el director de inversiones, Alfonso Benito, pues que él se encargue de explicar la rentabilidad que llevan y cómo la está consiguiendo y qué espera para el año que viene, ¿te parece? Estupendo, me parece fenomenal. Pues nada, no me queda más que agradeceros una vez más la invitación y esperamos estar aquí de vuelta el año que viene. Así será, porque tenemos que contar cómo ha ido el año y tal y qué vamos a hacer para el año siguiente y hablaremos de lo que decíamos del 25 para evitar que la gente cometa errores con lo que pueda venir y caigan las trampas, que para eso estamos, para evitar que caigan en trampas. Pues muchas gracias, Borja. Muchas gracias a ti, María Jesús. Ahora les damos paso, como les decía, a Cristian y Alfonso para que hablemos de rentabilidades y de gestión. Pues en esta segunda parte tenemos a Alfonso con todos nosotros. Alfonso, un año más, bienvenido. Muchas gracias. Director de inversiones de Dunas Capital. Y vamos a retomar qué rentabilidades, hablaban María Jesús y Borja de rentabilidades. Pues vamos a empezar con la pregunta. Háblanos de qué está ocurriendo en números en los planes de pensiones durante este año. Pues mira, he traído aquí una slide, una transparencia, para enseñar un poco qué ha pasado en los últimos 12 meses, desde la última vez que tuvisteis la amabilidad de invitarnos. Y bueno, sobre todo en nuestros dos planes de retorno absoluto, de unos valor equilibrado, de unos valor flexible, pues aquí podéis ver rentabilidades pues cercanas al 7,5% y al 10% en unos valor equilibrado y de unos valor flexible. Con una mezcla de activos, ¿no? Especialmente la parte de renta fija. Ya sabéis que nosotros lo que buscamos es una consistencia en la rentabilidad para los inversores, ganar poquito a poco de forma consistente. En Dunas valor equilibrado, cuyo objetivo es Euribor más 200 puntos básicos, pues lo hemos batido ampliamente, 7,5%. Dunas valor flexible, Euribor más 400 puntos, pues lo hemos batido también ampliamente. En esta parte apoyado una parte relevante, la parte de renta variable. Y lo que es más importante, no solo se ha cumplido estos últimos 12 meses, se ha cumplido a lo largo del tiempo. Sí, la consistencia en la gestión. Exactamente. El año pasado, cuando estábamos aquí, pues hablábamos un poco dónde posicionábamos las carteras, ¿no? Para nosotros no es solo importante los números, sino el decir, cumplir lo que se dice que se va a hacer, ¿no? Y como podéis ver en esta transparencia, lo que nosotros hablábamos era que había que estar sobreponderado en la parte de crédito y no tanto en la parte de renta variable. Octubre del año 22 veríamos un periodo muy malo, es verdad que la renta variable lo ha hecho bien, pero con una volatilidad, en nuestra opinión, pues elevada, ¿no? En cambio, la parte de renta fija, quitando el periodo que tuvimos, si recuerdas, la quiebra de Credit Suisse, bueno, pues ha estado de forma consistente generando rentabilidad, ¿no? Y es un poco lo que nos hemos apoyado y que, pues cumplido lo que hemos dicho, es con una posición baja en la parte de renta variable y, sin embargo, una posición significativa en la parte de renta fija, ¿no? Y esto, bueno, pues también tiene su aportación comparado con competidores, ¿no? En esta transparencia, aunque es de nuestro fondo clónico, la parte de fondos de inversión, que ya sabéis que gestionamos de forma igual fondos de inversión y fondos de pensiones, bueno, lo que hemos sacado este gráfico es con los 70-80 fondos que, entre selectores de fondos y lo que aparece en prensa muchas veces, fondos que tienen una volatilidad parecida, bueno, pues cómo está nuestro Dunas valor equilibrado, ¿no? Para aquellos que no están muy duchos con el ratio Sharpe, lo que hace es medir la rentabilidad ajustada al riesgo, volatilidad, y ahí, bueno, pues se ve no solamente a un año, sino a 3 años, por tener un poquito más de perspectiva, y se ve que tanto nuestro fondo de unas valor equilibrado como nuestro fondo de unas valor flexible, pues de forma consistente está teniendo un comportamiento pues mucho más adecuado que los posibles competidores a gran medida de lo que los planes tienen, ¿no? Es más,
si algunos de los clientes y de los inversores que nos están escuchando estuvieran en la reunión del año pasado, pues lo que hemos traído son datos actualizados de cómo se han comportado nuestros dos planes contra los que ya hablábamos el año pasado, ¿no? Y aparte de que el comportamiento ha sido, yo creo que significativamente más positivo, quizá destacaría es cuando han caído los demás, nosotros no hemos caído, ¿no? Que la preservación del exacto, capital. Ese es, digamos, el sello, ¿no? de Dunas Capital. Lo que buscamos sobre todo es la preservación de capital, ¿no? Si habláramos en términos futbolísticos de cuando no puedes ganar, que no te metan goles, ¿no? Bueno, pues eso es un poco lo que conseguimos durante el año 2022, finales del año 21, principios del año 22, con preservar ese capital y luego, pues a partir de ahí, manteniendo unas rentabilidades atractivas y similares a las del mercado, las diferencias se amplifican, ¿no? Por los efectos base, y aparece tanto en Dunas Valor Equilibrado como podemos verlo también en Dunas Valor Flexible, ¿no? Con lo cual, dentro del equipo, porque es una palabra que a mí me gusta mucho, porque aquí no hay gestor de autor, es una gestión de equipo, pues la verdad es que estamos satisfechos con el comportamiento que han tenido los fondos y sobre todo las perspectivas que tenemos a futuro, ¿no? Porque ahora la verdad es que son claramente mejores de lo que podíamos ver pues en los últimos 3 o 4 años, ¿no? Eso es. Pero yo creo que llegados a este punto, con todos estos números que hemos hablado, yo creo que conviene que repasemos un poco qué cosas son las que más te han aportado en las carteras de los planes. Es decir, ¿cómo has conseguido esto en estos últimos meses? Pues mira, tengo una transparencia aquí preparada que podemos ver, aquí estamos, en la que lo que nos hemos enfocado es en explicar de forma gruesa, por no entrar mucho en detalles, qué rentabilidad han aportado los fondos, ¿no? Y podemos ver que en Dunas Valor Equilibrado y Flexible más del 50% ha provenido de lo que llamamos aquí deuda privada non-investment grade. Esto que muchas veces los inversores le da miedo porque no son bonos grado de inversión, pero estamos hablando de bonos subordinados de Telefónica, de Bayer, de algunas de las entidades financieras más importantes tanto de España como de Europa. De empresas muy grandes. Muy grandes, con muchos empleados y cuya situación de solvencia es consistente. Quizá más que la parte de los beneficios, porque probablemente a medio plazo igual tenemos más dudas, pero la solvencia de estas entidades son muy importantes, ¿no? Y estas han aportado una rentabilidad muy consistente, pero con poca volatilidad, que es uno de los elementos que también buscamos, el poder dormir tranquilo, el que no nos llevemos sustos cuando los mercados caen de forma significativa, 5 o 6%, pues que nuestros planes no caigan muy poquito, para que los partícipes, especialmente la parte de pensiones, pues duerman tranquilos, ¿no? La otra parte en la que hemos aportado bastante valor ha sido la deuda privada investment grade. ¿Por qué? En los últimos 12-24 meses lo que hemos visto es que los bonos de grado de inversión, las primeras empresas mundiales, han pasado a ofrecer rentabilidades muy bajitas, 0%, a rentabilidades del 4,5-5%. Con lo cual, a día de hoy, lo que hace 2 años era ¿dónde voy a invertir el dinero de mis clientes conservadores? A día de hoy claramente hay una alternativa a invertir en depósitos que te pagan el 1-2% y en planes de pensiones, en bonos financieros o corporativos con rentabilidades del 4,5-5%, que eso es lo que ha aportado la otra gran parte de la inversión que si hacemos memoria, para ganar esto en los últimos años había que invertir más en renta variable, con lo cual el inversor sufría más volatilidad. Claramente. A día de hoy prácticamente no nos hace falta. Comentábamos anteriormente, Cristian y yo, fuera de cámara, que a día de hoy podemos invertir en un bono de Telefónica con rentabilidades del 7%. Es verdad que no es el bono premium, por decirlo de Telefónica, es un poquito más bajo, pero es difícil pensar que Telefónica va a dejar de pagar un bono, ¿no? Esto en los próximos 7 años nos va a ofrecer una rentabilidad cercana al 50%. Claro, este bono, comparado con las acciones de Telefónica, teniendo en cuenta que tiene una volatilidad que es un 25% de las acciones, en nuestra opinión, la del equipo de Dunas, es mucho más atractivo, y sobre todo pensando en un pensionista que lo que no busca es, con perdón de la expresión, forrarse, sino, oye, incrementar su renta, su plan de pensiones por encima de la inflación, es una inversión mucho más atractiva que no invertir en la renta variable, al menos a día de hoy. Claro, y más ya pensando en los próximos meses con los riesgos a los que nos podríamos enfrentar, ¿verdad? Exactamente, eso es una de las cosas que yo creo que es más relevante, ¿no? Y es donde le hemos dado muchas vueltas en el equipo, ¿no? Es, oye, ¿qué es lo que se espera para el año que viene? Claramente una desaceleración económica. No estamos hablando de una recesión, no estamos hablando, parece cuando hablamos de esto, es que viene otra vez el coco del 2010, no. Estamos hablando de, vamos al hoyo, no, estamos hablando de, oye, un crecimiento mucho más suave, cercano al 1% a nivel mundial, es más flojo, pero no estamos hablando de una recesión a nivel global, y con un escenario de inflación más contenida, pero por encima de los objetivos que marcan los bancos centrales, ¿no? En ese entorno estamos viendo que las industrias están yendo más flojas, quizá también porque China está más floja,
Y en cambio el sector servicios, si lo vemos en nuestro día a día, pues que sobre todo la gente joven está más dispuesta a gastarse el dinero en experiencias, turismo, ocio, restaurantes, que no en cosas materiales, ¿no? Entonces esto también se está reflejando en la economía, pero sobre todo esa no caída de la economía va a estar apoyada en que hay una tasa de desempleo muy baja. Quizá en España suene un poco ¿no? pretencioso decir que hay una tasa de desempleo baja, pero es verdad que en Europa y en Estados Unidos estamos en una tasa de desempleo muy baja, con lo cual hay mucho recurso hacia las familias. Es verdad que están pagando más intereses por sus hipotecas, más intereses por sus préstamos, pero están teniendo empleo, ingresan y se lo gastan en turismo, en ocio y demás. Todo esto le da un cierto soporte a la economía, pero decreciente. ¿Por qué? Sigues teniendo empleo, pagas más por tus intereses. Sigues teniendo empleo, pagas más por tu coche. Sigues teniendo empleo, pagas más por tu tarjeta de crédito. Todo esto tiende a que la economía vaya hacia un poco más bajo. Cuando va un poco más hacia abajo, lo que tenemos que pensar es, ¿las empresas siguen teniendo suficiente solvencia? Sí. ¿Sus beneficios van a crecer? Difícilmente. Con estos dos aspectos, simplemente es la renta variable que vive de los beneficios, igual no es el mejor activo. La renta fija, que ofrece rentabilidades entre el 5 y el 7% en empresas grandes, en empresas solventes van a pagar esos cupones, con lo cual puede que sea el sitio de estar, siempre y cuando lo que busques es una apreciación de tu capital, de tus pensiones, razonable, sin ser demasiado agresivo y siempre por encima de la inflación. Eso es importante, y asumiendo algo de volatilidad. No nos olvidemos que puede haber Sin momentos duda, como estos meses de atrás donde los tipos de los bonos varían y eso hace variar el valor liquidativo. Sin duda, esto siempre lo vamos a tener. La cuestión es tener la suficiente flexibilidad y en cierta medida la pólvora seca para poder aprovechar las oportunidades de mercado. Pero a día de hoy oye, yo puedo invertir en bonos con muy poco riesgo a corto plazo que me ofrecen rentabilidades cercanas al 5 o 6%, y que en el caso de que ocurra esa volatilidad, bien sea en el mercado de renta variable o bien sea en el mercado de crédito, tener capacidad para comprar cosas baratas para incrementar la rentabilidad potencial a medio y largo plazo. Eso es una de las cosas que siempre hemos hecho en Dunas, que hicimos en el año 2022, preservando el capital con rentabilidades del 1,5 y 3,5% en nuestros planes de pensiones, y que este año pues estamos en rentabilidades por cercanas al 5 y al 6% en estos dos planes, ¿no? Es un poco nuestra seña de identidad y en lo que nos vamos a enfocar para los próximos 12 meses, por supuesto. Claro, y es un poco la base de las carteras y el próximo asset allocation que vais a aplicar. Sin duda, tenemos aquí una foto parecida a la del año pasado, en la que podéis ver que la verdad es que no somos una casa que cambie demasiado de un año para otro. Es verdad, perdón, que del año pasado a ahora sigue habiendo mucho atractivo en la parte de renta fija, pero quizá más en la parte de gobierno y en concreto en Estados Unidos, en que podemos encontrar bonos a 2 años y a 10 años al 5%, comparado con Europa, que estamos hablando en torno al 2,5%, o en España 3,5%. Y quizá menos en la parte corporativa. No es verdad que hemos hablado de bonos de Telefónica al 7%, pero cuando tienes bonos del gobierno americano al 5%, pues quizá hay que trasladar parte de esa inversión que hacíamos el año pasado en este tipo de bonos, al menos temporalmente, al bono americano. ¿Por qué? También porque como tenemos ciertas tensiones geopolíticas, si la cosa se recrudeciera, probablemente los inversores buscarían invertir en este tipo de activos y nos serviría como protección de nuestro capital ante un escenario complicado. Y si no, va a generar esa rentabilidad del 5%. Estamos en un entorno en el que ese cupón es muy apreciable, es lo que llamamos técnicamente el carry. Pues hay que buscar ese cupón que nos aporte la rentabilidad y no tanto pensar en una apreciación extra de rentabilidad, al menos en los próximos, diría, 12-18 meses, en que el Banco Central y la Reserva Federal en Estados Unidos probablemente mantengan los tipos altos y aprovecharnos de esa rentabilidad extra que están ofreciendo estos tipos de bonos pues en el corto plazo. Con una volatilidad muy contenida, es decir, y luego ya vendrán tiempos mejores. Claro, para que te hagas una idea, frente a un objetivo de volatilidad del 5%, que estamos hablando, para que los televidentes lo asocien, 20-25 puntos básicos diariamente, 0,25, o en un flexible 0,50% diario, estamos en algo que es 0,12% de rentabilidad diaria en el equilibrado, un 0,20% en el equilibrado, es decir, estamos a menos de la mitad. ¿Por qué? Porque estamos viendo que los activos más volátiles, la renta variable, no merece la pena invertir y estamos concentrados en esa parte de bonos. Pero sobre todo con la capacidad de, si la renta variable se pone atractiva, poder trasladar parte de esas inversiones para incrementar la potencialidad de retornos en los próximos años. A día de hoy pensamos que merece más la pena ser conservador, no ir a ganar el partido, sino esperar a que haya una oportunidad más atractiva de poder ir a por ello. Y sobre todo porque desde Dunas no queréis ser los primeros, pero queréis estar siempre ahí de forma que el inversor no se sienta defraudado a la hora de ver sus Es así.
el tener buenos resultados a largo plazo consiste en no caerte por debajo en el corto plazo. Es algo que muchas veces los inversores no valoran en el corto plazo, porque nunca vas a aparecer en los rankings en las primeras posiciones. Muchas veces a mí me llama mucho la atención cómo periódicos te aparecen los fondos del mes. Yo jamás quiero aparecer en los fondos de primeros del mes, pero es verdad que el estar, entre comillas, en un segundo cuartil todos los años te va a poner en un primer cuartil en el primer año. Y sobre todo lo que queremos estar es no perder dinero. Para nosotros es fundamental preservar el capital cuando las cosas se ponen complicadas, pero aplicando el sentido común, como en el año 2022, en el que no estábamos invertidos en bonos de gobierno, y en el año 21 y en bonos corporativos cuando ofrecían rentabilidades negativas o cercanas a cero. A día de hoy sí que estamos invertidos porque ofrecen rentabilidades del 4, 5, 6, 7%, que son ya atractivas. Es decir, la cosa se ha normalizado. Oye, pues normalicemos las carteras. Cuando la cosa no es normal, no estemos ahí porque no tengamos la obligación de estar. Estupendo, Alfonso. Pues un placer. Placer para mí, como siempre, y nada, muy gracias por la confianza que tenéis en nosotros. El año que viene nos emplazamos Sin a ver duda. qué ha ocurrido. Aquí estaremos a dar cuentas como tiene que ser. Estupendo, pues prometido. Muchas Muchísimas gracias. Gracias. Vale. Gracias a todos. Y hasta aquí nuestro seminario de planes de pensiones, donde a modo de conclusión recuerden, hay que buscar una buena gestión en el medio y largo plazo que preserve el capital, hay que hacerlo con gente que de forma consistente ya lo haya hecho. Dunas Capital es el ejemplo clarísimo y de los pocos, por no decir los únicos que existen en nuestro país. No cambien de gestora de planes de pensiones por las promociones de final de año, eso termina pagándose muy caro, y no olviden que solo podemos aportar 1.500 euros para desgravarnos. Si estuviéramos en el País Vasco podríamos hacer 8.000, solo 1.500, pero hagámoslo porque todo lo que nos podamos ahorrar de impuestos hay que tenerlo presente. Estas, a modo de conclusiones, lo que queríamos contarles. Gracias, como siempre, por su atención, y el año que viene volveremos con todos ustedes con estos seminarios de planes de pensiones porque creemos que son muy importantes. Gracias y hasta entonces.